Margaret Thompson tenía exactamente $7 en su cuenta bancaria cuando encontró una nota arrugada entre las páginas de un libro usado que había comprado por solo $2. Era viuda, madre de 3 hijos, y las facturas se acumulaban sobre su mesa de cocina como una montaña imposible de escalar. Lo que Margaret no sabía era que esas 7 palabras, garabateadas con tinta azul descolorida, estaban a punto de cambiar su destino para siempre, en menos de 48 horas. Pero, ¿qué tenía esa frase de tan especial? ¿Por qué Florence Scovel Shinn, la maestra espiritual más influyente del siglo XX, mantuvo este secreto oculto durante décadas? Y más importante aún, ¿por qué esta técnica funciona específicamente con las mujeres de una manera tan poderosa que desafía toda lógica? Hoy vas a conocer la verdad completa. No solo la frase exacta que Margaret escribió una sola vez, sino también el método preciso que Florence desarrolló por más de 30 años estudiando el poder de la palabra escrita. Porque lo que Margaret no sabía cuando compró ese libro en un mercado de pulgas era que había encontrado el verdadero manual de instrucciones del universo mismo. Florence Scovel Shinn nació en 1871, en una época en la que las mujeres no tenían voz en el mundo de los negocios, la religión ni la filosofía. Pero Florence descubrió algo que los hombres de su tiempo no podían ver. Descubrió que el poder creador femenino está naturalmente conectado con la manifestación a través de la palabra escrita. No es casualidad que las mujeres lleven diarios desde niñas, que escriban cartas con el corazón, que pongan sus sueños en papel. Es porque biológica, neurológica y espiritualmente, las mujeres están diseñadas para crear realidad a través de la escritura. Durante sus primeros años, como ilustradora y artista, Florence comenzó a notar patrones extraños. Cada vez que escribía algo con verdadera intención, con esa concentración profunda que solo una mujer conoce, las cosas comenzaban a manifestarse de maneras inexplicables. No hablamos de coincidencias, hablamos de transformaciones tan dramáticas que incluso ella misma dudaba de lo que estaba sucediendo. En 1925, después de décadas de investigación silenciosa, Florence publicó El juego de la vida y cómo jugarlo, un libro que cambió la vida de millones de personas. Pero lo que muy pocos saben es que ese libro era solo la punta del iceberg. Florence había descubierto secretos mucho más profundos, técnicas mucho más poderosas, pero fue cautelosa al revelarlas completamente al público. La razón, sabía que este tipo de poder en manos equivocadas podía causar estragos. Había visto cómo algunas de sus estudiantes manifestaban dinero, amor y abundancia tan rápidamente que no estaban preparadas emocionalmente para manejar esos cambios. Por eso desarrolló lo que ella llamaba el sistema de revelación gradual, un método en el que solo compartía los secretos más profundos con aquellas alumnas que habían demostrado madurez espiritual y estabilidad emocional. Margaret Thompson nunca fue oficialmente estudiante de Florence. De hecho, nunca la conoció en persona. Margaret era una mujer común y corriente trabajando 2 empleos para mantener a sus hijos después de que su esposo muriera en un accidente laboral. No tenía tiempo para cursos de metafísica, ni dinero para comprar mentores espirituales. Lo único que tenía era una fe inquebrantable y la determinación férrea que caracteriza a las madres solteras. Ese día de octubre, cuando Margaret entró al mercado de pulgas buscando libros baratos para sus hijos, no tenía ni idea de que estaba a punto de encontrar el tesoro más valioso de su vida. El libro de Florence estaba en una mesa llena de textos religiosos usados, con la portada gastada y algunas páginas sueltas. El vendedor se lo dejó por $2, probablemente feliz de deshacerse de algo que llevaba meses sin venderse. Cuando Margaret llegó a casa esa tarde, después de otro día agotador limpiando oficinas, se sentó en su silla favorita con una taza de té y comenzó a hojear el libro.
No esperaba encontrar nada revolucionario, solo buscaba un momento de paz antes de ayudar a sus hijos con las tareas escolares. Pero cuando llegó a la página 143, su mundo cambió para siempre. Ahí estaba, escrito a mano, en los márgenes con tinta azul descolorida: yo soy un imán divino para mi abundancia perfecta. 7 palabras simples, nada más. Pero había algo en la forma en que estaban escritas, en la intensidad de los trazos, en la precisión de cada letra. Algo que hizo que Margaret sintiera un escalofrío recorriendo su columna vertebral. No era la primera vez que Margaret escuchaba sobre afirmaciones o decretos. Había asistido a la iglesia toda su vida y conocía el poder de la oración. Pero esto era diferente. Había algo en esas 7 palabras que resonaba en lo más profundo de su ser femenino, como si hubiera encontrado una llave que había estado buscando sin saberlo durante toda su vida. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Margaret hizo algo que cambiaría su destino para siempre. Tomó una hoja de papel en blanco, su pluma favorita, y escribió esas 7 palabras exactamente como las había visto en el libro. Pero no las escribió de cualquier manera. Las escribió con la misma intención que Florence enseñaba solo a sus alumnas avanzadas. Sin súplica, sin urgencia, sin emoción de carencia. Margaret respiró hondo. No pensó en las facturas, no pensó en los $7, no pensó en el miedo. Escribió cada palabra como si ya fuera un hecho consumado. Luego dobló el papel una sola vez y lo colocó dentro del libro, junto donde había encontrado la frase. Aquí está la parte que casi nadie conoce. Florence enseñaba que la palabra escrita femenina no debe repetirse compulsivamente, porque repetir desde la ansiedad cancela el decreto. La orden se da una vez y luego se suelta. Margaret cerró el libro, apagó la luz y se fue a dormir. A la mañana siguiente, ocurrió la primera coincidencia. Recibió una llamada de un abogado de una ciudad vecina, un nombre que no reconocía. Le explicó que su difunto esposo había sido incluido, sin que ella lo supiera, en un acuerdo colectivo por un accidente laboral que llevaba años en litigio. El cheque estaba listo, solo faltaba confirmar su identidad. 24 horas después, Margaret tenía en sus manos una suma que superaba todo lo que había ganado en los últimos 10 años juntos. Pero la historia no termina ahí, porque Florence siempre fue clara en algo. Cuando la manifestación es correcta, no llega con caos, llega con paz. Margaret no gritó, no lloró, no corrió a contárselo a nadie. Sintió una calma profunda, como si el universo simplemente hubiera corregido un error. Con el tiempo, ese primer dinero se multiplicó, no por azar, sino porque Margaret continuó aplicando el principio. Una palabra clara, escrita desde la certeza, y luego silencio. Años después, ya estable y sin necesidad, donó ese libro a una biblioteca comunitaria. No explicó nada, no dejó su nombre, solo subrayó la frase y la dejó allí para la siguiente mujer que estuviera lista. Porque como Florence decía, la palabra hablada mueve, pero la palabra escrita sella. Y ahora la pregunta no es si esta historia es real o no. La pregunta es, ¿qué pasaría si lo fuera y tú nunca lo intentaras?